Bueno, ahora lo que vamos a ver es la ley 26.485, 26.485, que es la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales. En esta ley se da una definición de la ley y el objetivo es interesante, ¿no? Pues las leyes todas proponen el objeto, que sería, bueno, a lo que apunta, a qué es lo que intenta esta ley. Bueno, eliminar la discriminación, y hay un artículo que es el artículo 2 que enumera todos los objetos a lo que apunta y dice la eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida, o sea que no haya más discriminación si es mujer o si es varón, no hay ni importancia en eso. Algo que me parece clave, que es el segundo apartado, el segundo inciso, creo que se dice, del artículo, que es el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia. Es un derecho vivir sin violencia. Parece es llamativo, ¿no? Pero en el caso de las mujeres, como está totalmente naturalizado el hecho de que constantemente la sociedad nos lleve a lugares donde es parte de nuestra vida ser víctimas de distintos tipos de violencia, algunas más evidentes, otras menos. Hace falta que se explicite, que se diga qué significa, ¿no? Que esté escrito. Es un derecho vivir sin violencia. Después el otro que apunta es a condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos. Es interesante esto, ¿no? Porque esto de sensibilizar, bueno, un poco sensibilizar es empezar a que la gente se empiece a hablar un poco de esto, que es en ese punto apunta también está la ley Micaela, ¿no? Porque al sensibilizar, al empezar a hablar de esto, se pueden problematizar algunas cosas y se pueden empezar a ver, se pueden empezar a pensar, tanto la mujer como el hombre, ¿no? Como todos, en verdad. Digo, en qué prácticas uno está haciendo uso de ese poder y en qué prácticas uno está sufriendo eso, el uso de ese poder de otro lado, sin darse cuenta muchas veces, ¿no? Porque siempre se va dando. Digamos, y no siempre alguien que en un lugar es víctima, en otros momentos puede ser victimario y también ejercer violencia a otra persona, a otra mujer en este caso, ¿no? No necesariamente siempre se está en el mismo lugar, pero bueno, un poco es ir vislumbrándolo, tanto cuando uno está en un lugar como cuando está en el otro, y para poder modificarlo, porque si no se vislumbra no se puede modificar, si no se sensibiliza no se puede modificar, y si así uno lo ve y no lo modifica es porque no lo está queriendo modificar, porque no está queriendo perder ese lugar de privilegio donde se hace uso de ese poder, ¿no? Entonces, eso permite el ir transformándolo y prevenir determinadas situaciones, porque se puede actuar, porque si no uno no lo ve, no lo puede actuar. Entonces dice sensibilizar, prevenir, sancionar, cuando igual se hace uso de la violencia, sancionarla y erradicarla, que no exista más, básicamente, ¿no? O que cada vez, eso sería el plano ideal, también sería que cada vez exista menos. Después dice el desarrollo de políticas públicas de carácter interinstitucional sobre la violencia contra las mujeres. Apunta esto también a sensibilizar, prevenir y sancionar, depende de cuál sea la política pública, va a apuntar a distintas áreas. La remoción de patrones socioculturales que promueven, sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres. Este punto es importante, después lo vamos a retomar cuando veamos los tipos de violencia y sobre todo en qué modalidades, pero es interesante, es muy importante esto de la remoción de los patrones socioculturales, porque es lo que fuimos viendo antes en el otro video, ¿no? Y que decíamos que el lenguaje es performativo, que va creando realidades, que se van generando estereotipos a los cuales, según el género, hay que responder, ¿no? Entonces, las mujeres tienen el género femenino, es el sexo débil,
y se le empieza a generar necesitan que las cuiden, que les gusta que le regalen flores, no sé, que digo que va más allá de que si eso se da o no se da, pero empiezan a ser estereotipos que se le asigna a las mujeres, en este caso, ¿no? Como hacia los hombres son machos, es rudo, no siente nada lo pone mal, y no llora, si llora es puto, ¿no? Todas estas cuestiones que se van armando en relación de el estereotipo de lo que es una mujer, atribuyéndole atributos a los géneros que en realidad, como si fuesen biológicos, ¿no? Porque ahí lo que empieza a ver es una naturalización, la mujer es así porque es así, y no pensando que esto es un constructo que se va dando a medida por el patriarcado, y desde que una persona nace se va construyendo en este constante de ir hablando, generando estereotipos, ideales, generando estereotipos, no, con los estereotipos que existen, donde se va encasillando, que se va esperando, que responde a estos estereotipos, ¿no? A estos determinados ideales de lo que es ser una mujer, de lo que es ser un hombre, de lo que es esto. Y después dicen el acceso a la justicia de mujeres que padecen violencias, también es un tema, el llegar, que el Estado pueda llegar y que las mujeres puedan tener un acceso a la justicia. No nos vamos a meter mucho en eso, pero sí en nuestro ministerio es muy importante todas las políticas públicas que hay en relación al acceso a la justicia en general. Para la población es como un paradigma para pensar, bueno, cómo se genera el acceso a la justicia de las poblaciones que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Eso que significa que sus derechos han sido vulnerados en el acceso a alguno de ellos, sea en el acceso a la educación, el acceso a una vivienda digna y el acceso a distintos derechos básicos. En este caso, con las mujeres, lo que se intenta es que haya, por toda la situación social, socioeconómica que implica una mujer cuando es víctima de violencia, y sobre todo en algunos sectores, como recién decía, de mayor situación de vulnerabilidad, cómo conseguir que haya un acceso a esta justicia, ¿no? A programas de ayuda, al ingreso de un trabajo, a un empleo, conseguir un empleo, conseguir las asignaciones que están vigentes en determinada época, becas, ya sean emprendimientos, ver cómo hacer el Estado para que pueda salir de esa situación de violencia. Porque muchas veces está muy atada que una persona persista en la situación en la que se encuentra por una cuestión económica, muchas veces, o es una parte importante. Entonces hay que también, por ese lado, es importante el acceso a la justicia, con todo lo que conlleva también, ¿no? La asistencia psicológica, la asistencia socioambiental. Y después dice, de la mano con esto otro, la asistencia integral a las mujeres que padecen violencias en las áreas estatales y privadas que realizan actividades programáticas destinadas a las mujeres y o en los servicios especializados de violencia. Bueno, habla de las trabajadoras que son violentadas en sus áreas de trabajo, que trabajan con mujeres violentadas. Para pensar todos estos son los objetos de la ley, ¿sí? Que es a lo que apunta. Entonces, luego lo que hace, para pensar cómo llevar a cabo esto, desarrolla estos puntos y los lleva a cabo con el diseño de distintos programas en distintos organismos y sancionando distintas leyes. Sea, por ejemplo, el Ministerio de Justicia, bueno, teniendo una perspectiva de género en los CAG, por ejemplo. Los CAG son los Centros de Acceso a la Justicia, el programa Víctimas contra las Violencias, el programa de rescate y asistencia a las víctimas de trata, cómo eso articula con otros ministerios, el Ministerio de Justicia, en educación, un poco en, bueno, qué es lo que el paradigma
cómo cambiar el paradigma vigente y qué transmitir y qué enseñanzas dar a los niños desde otro lugar que no sea desde este lugar del patriarcado que fuimos nombrando anteriormente. Cómo ir tratando de desnaturalizar esas prácticas, por ejemplo en educación, y pensar otra currícula para qué es lo que se va a problematizar y qué modo se va a transmitir la currícula escolar, ¿no? Estoy nombrando así, digamos, eso es para lo que dentro del sistema educativo propiamente dicho, en el sistema escolar, ¿no? Pero bueno, también hay otros programas que apuntan desde distintos lados, porque más allá, como ya lo dijimos, de que como ahora se creó el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, hay que pensar que es importante que esté, y está bueno que esté para pensar la problemática en sí. Más allá de eso, luego todas las otras medidas, que eso es vertical así, ¿no? Para pensar una problemática, la problemática de la violencia contra las mujeres, las problemáticas de género y las problemáticas en relación con la diversidad sexual. Es interesante pensar las cuestiones transversales, no así, sino así, cómo atraviesan todos los organismos del Estado y no del Estado, y privados también. Y cada institución que hay, ¿no? Desde la más pequeña hasta la más grande. Entonces, las distintas políticas apuntan a ir por determinados lugares a modificar eso. Así también, algunas para prevenir, otras para sensibilizar. En este caso, la ley Micaela es un poco apunta a sensibilizar y a prevenir, por ende, ¿no? A que uno pueda empezar a repensar algunas prácticas, y que se pueda ver estas cosas, ¿no? Estas diferencias que hay para intentar evitarlo. Entonces, bueno, a eso va. Después, y también en los distintos niveles del Estado, a nivel nacional, como estamos nosotros, y también a nivel provincial y municipal, ¿sí? Ahora, todo eso con la finalidad de que haya una sociedad más igualitaria. Siempre el fin, el objetivo último de todo lo que nombramos antes es una sociedad más igualitaria. En todo sentido, todas las leyes apuntan en un punto a eso. Bueno, no todas, pero en líneas generales, ¿no? Porque a eso es a lo que se va a tratar, de que todos sea una sociedad lo más igualitaria posible y lo más justa posible para todos. Entonces, a eso hay que apuntar siempre. Mientras que todos estemos mejor, va a ser una sociedad más feliz, por así decir. Bueno, voy a leer la definición de violencia en el artículo 4, tal cual la dice acá. Artículo 4, definición. Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, su libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. O sea, también eso es violencia. No es que el Estado está eximido de ejercerla, también la puede ejercer. Y está mal, ¿no? Se considera violencia indirecta a los efectos de la presente ley toda conducta, acción u omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón. Para hablar de esto va a nombrar 5 tipos de violencia, ¿sí? La física, todos sabemos a la que nos referimos, los golpes, los tironeos. Bueno, en el caso de la física, la más terrible es el matar, ¿no? Pero física, psicológica,
física, psicológica, sexual, económica, patrimonial y simbólica. Yo quería hacer un paréntesis antes de nombrar estos tipos y ahora siguen con las modalidades. Y es el siguiente paréntesis. La ley realiza un esquema a los fines de luego poder definir qué es un delito, si entra determinada acción dentro de un delito o no. Y como todo esquema, hay un modo de que escribirlo y que plasmarlo en una hoja para luego ver si eso concuerda con la realidad o no. Como todo esquema, está armado por clasificaciones que son en términos generales. La realidad nunca es pura, ¿sí? No es que alguien solamente, a veces no está, a veces es fácil decir, ay, esto es violencia física, así cuando una persona le da una piña a otra, un hombre le da una piña a una mujer por el hecho de ser mujer y se cree que tiene poder sobre ella, es evidente, pero a veces no es tan clara la línea que divide, ¿sí? Sobre todo cuando son otros tipos de violencias, la psicológica, la sexual, tampoco es tan fácil. Es fácil cuando tal vez es el caso de una violación o casos de abuso, pero pensemos en los casos donde son parejas y tal vez esa noche no hubo un consentimiento y no quería, y la mujer no quería acceder a tener relaciones, e igual lo hizo para que él no se enoje, ¿sí? Eso ya no es violencia sexual, pero no es tan fácil de identificarlo. Por ejemplo, como una violación. Muy pocas mujeres en ese lugar, bueno, en este caso, pongámoslo un poco más grave aún, que no quería y él se estaba poniendo violento. Y entonces en ese caso, para evitar una situación donde tal vez tenía miedo de que pase a mayores a una situación de violencia física, accedió a tener relaciones. Eso es una violación. Ahora, esto es una pareja de hace 6 años, que descartando eso se llevan bien, ponele. Y bueno, ahí ya empiezan los términos de grises. No es tan fácil que una mujer reconozca esa situación como una violación, que la viva como una violación. Habrá otras mujeres que sí, pero que la viva, ¿no? No solo, no la vive como algo de que tal vez no estaba totalmente de acuerdo, pero lo hizo para evitarse un mal peor, un mal mayor. Entonces ahí ya no es tan sencillo. Dijimos física, psicológica, sexual, económica y patrimonial y simbólica. Bueno, la física es eso, la psicológica es la que refiere a todo aquello que denigra, ubica en un lugar de inferioridad constante mediante manipulaciones a la mujer, ¿no? Entonces vos no servís para nada, vos qué vas a poder hacer, si vos sos así, de forma directa a esa persona, ¿no? A esa mujer. Y de cuestionar sus acciones. Si vos hiciste eso, ahora bancatela, vos querías esto, ¿no? Lo estoy pensando en distintos contextos para que no quede todo en el ámbito familiar y poder extrapolarlo a otros lugares, ya sea en el ámbito laboral, que no sirve para nada, que solamente sirve para estar cuchicheando, no para trabajar, en el ámbito hospitalario, si tal vez llega con alguna pérdida o cuando se va a dar a luz, si esto es una violencia psicológica. Si vos en el ámbito obstétrico es una violencia obstétrica contra las mujeres de tipo psicológica. Si vos no tuviste problema para abrir las piernas, ahora no te quejes porque te duele, ¿no?
Entonces, ahí es una violencia puntualmente que también puede terminar siendo física, porque por ejemplo si pide una anestesia no se la dan, ¿no? En otros lugares sí, pero tal vez no se la dan, entonces también termina siendo violencia psicológica con física. Es más difícil ver ahí la violencia, ¿no? Esto de a poco se va desnaturalizando. La económica patrimonial es con las retenciones que se hacen a los... Las retenciones me salió. Sí, cuando por ejemplo en algún tipo de pareja o alguien que tiene algún bien, hay un control sobre eso o se le impide hacer ejercicio libremente de la situación económica. En muchas parejas pasa de que es el hombre el que se encarga de más llevar la economía, a pesar de que la mujer se lleva lo mini de las compras cotidianas, pero los grandes gastos son tema del hombre de la casa. Y la simbólica. La simbólica me interesa en especial, porque la simbólica es la más difícil de discernir, ¿sí? Porque la psicológica es este menosprecio y este ninguneo constante que uno siente oprimido, o que tal vez si la ve, hoy en día es más evidente que es violencia, pero uno tal vez dice violencia verbal, ¿no? Pero que uno dice, uy, qué mal que la está tratando, qué feo. La simbólica no se ve tan fácil. La simbólica tiene que ver más con algo que vamos a ver que son los micromachismos. Entonces, tiene que ver ya con este lugar, este idiotipado que se le da a la mujer y al hombre. Entonces, es más difícil de discernir, es muy sutil. Por ejemplo, él te ayuda en las cosas de la casa, está dando por sentado que hay una mujer que es la responsable de hacer un montón de actividades y el hombre la ayuda, ¿no? No hay ayudas. Todos viven en una casa, es la responsabilidad de los adultos, pongámosle, estamos hablando de adultos, no metamos el tema de niños en el medio. Es la responsabilidad de los que llevan adelante la casa, las tareas de la casa. Después cada familia decidirá, los niños, niñas y niñas a partir de qué edad también son responsables de eso o no, pero por lo pronto los adultos son los que llevan a cargo de eso y hay una cuestión implícita de que es la mujer la responsable de eso. Otro micromachismo, ese es el más claro, ¿no? El controlar un poco, el dejar hacer a la esposa, pero yo la dejo a mi esposa juntarse con amigas o amigos, tener amigos. Ese dejar implica como que le tiene que pedir permiso, ¿no? Y él autoriza. Como que hay una cuestión ahí de que se está metiendo en la vida, en las elecciones, de con quién se junta, con quién no se junta, con quién decide juntarse y con quién no, y que tiene que haber una autorización de parte del hombre. Son más difíciles de discernir, ¿no? Porque ubica a la mujer en un lugar de complejo, o juntarse o ir al gimnasio, que tal vez se escucha un poco, es más, hay que ir desarmándolo. Y hay mujeres que igual también tienen esas prácticas con sus parejas, pero no digo que no. Pero hablo en términos siempre de las generalidades, ¿sí? Me anticipo a lo que puedan responder con respecto a eso. Bueno, luego voy a ir siguiendo con mis micromachismos. En este momento los tengo, se me borraron, obvio, porque estoy filmando el video, pero voy a ir pensando y está bueno que también si los que les vayan surgiendo los puedan plasmar, porque es interesante pensarlos. Estos micromachismos también no son de pensar que son más generales, ¿no? De que, bueno, pero las mujeres no tienen amigas, porque son todas convertilleras, como esta situación de que se genera de que las mujeres no pueden tener amigas, no pueden ser amigas entre ellas porque
O sea, hablan mal por atrás, que ubica a una mujer de inferioridad, pero medio disimulada, medio, igual son así, no tiene nada de malo. Después también está muy asociada la simbólica con una cuestión de los medios, en realidad, porque es esto que se reproduce, o de la publicidad, de los medios y de la publicidad, ¿no? Que ubica a las mujeres, por ejemplo, cuando hay un asesinato de alguna de las chicas, de una de las niñas, una de las cosas que se plantea en la tele, en los canales, es, bueno, que hacía una nena de 16 años a tal hora en la calle. En vez de cuestionar a quién mató, ¿no? Se está cuestionando a la chica, a la mujer, ¿sí? De si está bien que esté a esa hora o no. Eso es violencia simbólica, porque va a un estereotipo y va ubicando a la mujer en determinado lugar. Igual después en el próximo video, que vamos a hablar puntualmente de violencia sexual, de prostitución y de trata, vamos a tomar más de nuevo este punto, pero es importante ir incorporándolo. Ahora, después habla de modalidades. Estos son los tipos de violencias y habla de modalidades. Las modalidades que son los ámbitos, los diferentes ámbitos donde se manifiestan estos tipos de violencia. A la violencia doméstica, son los ámbitos abstractos, digamos, en general. Violencia doméstica. No es que tiene que estar adentro de la casa para que suceda. Habla de la violencia en relación con las personas que componen un grupo familiar o una cuestión más del hogar, ¿no? La familia con la que se vive o un entorno muy cercano. No necesariamente tiene que ser o el esposo o los hijos, puede ser el hermano, puede ser el padre, puede ser un tío muy cercano, o hasta a veces algunos amigos o vecinos muy cercanos pueden llegar a configurarse dentro de violencia doméstica. Violencia institucional responde a todas las prácticas que tienen dentro del Estado, los trabajadores, ya sean funcionarios, profesionales, personal que atiende, o fuerza de seguridad, o lo que sea, para con las mujeres cuando estas ingresan a algún organismo del Estado, alguna institución pública, y que o hay maltrato, o hay descreimiento, o pensaba un poco, en la definición que yo leí antes, dice también omisión. La omisión, el no hacer nada, es un tipo de violencia. El no dar bola, el frenar, el no darle la importancia a alguna situación puntual que se está relatando alguna mujer, es un tipo de violencia, ¿sí? Eso quería decir. Después dice, después marca la violencia laboral contra las mujeres, que es aquella que se da en el ámbito de trabajo, ya sea por entre compañeros, por jefes, para con las mujeres, y que tienen que ver con los tratos y también con las dificultades que tienen las mujeres, bueno, primero por igual sueldo, igual remuneración, que ese es un reclamo que se hace constantemente, también para pensar un poco esta situación de bueno, que lo difícil que es, en este contexto, por ejemplo, hoy en día, con pandemia, ¿no? Lo difícil que es realizar un trabajo para aquellas mujeres que tienen hijos desde la casa, ¿no? Que salió esta ley de que con niños pequeños hay cierta... se permite tomarse una licencia por niño a cargo, por estar con exclusividad de niño a cargo. Digo que, ¿por qué esas licencias? Porque si no es imposible, ¿no? Y en los trabajos estas cosas se las preguntan. ¿Tenés hijos? ¿No? ¿Por qué? Porque como se supone que la mujer es la que se hace cargo de los hijos y de la crianza, si tiene muchos hijos no la van a tomar, tiene menos chance, no es que no la van a tomar, tiene menos chance, también se van a enfermar. ¿Por qué? Porque los chicos se van a enfermar más, va a tener más temas, mientras más cantidad de chicos hay, más posibilidades hay de que luego falte el trabajo, ¿no? Todo esto pues se está suponiendo que es la única persona que se va a hacer cargo de la crianza, de ser el sostén de estos chicos.
Entonces, un poco va apunta a eso. También las posibilidades de ascenso o no, como también las posibilidades de formación y de hacer carrera. Porque claramente cuando las mujeres nos tenemos que dividir nuestra cuestión profesional con aparte hacer 1.000.000 de cosas más que deberían ser compartidas pero terminan quedando a cargo pura exclusivamente de las mujeres, bueno, no es tan fácil estar 15 horas fuera de la casa cuando aparte hay que criar hijes. Cosa que a veces sí es, porque aparte está mal visto encima y es sancionado como mala madre. No así es en el caso de los hombres, que a veces están 15 horas fuera y están ganándose el mango para poder criar a sus hijos. Ahora los está criando la doña. Y aparte de eso, lo que es importante pensar es que tal vez tenga que trabajar tantas horas porque ella está también en la casa, entonces no se puede equiparar, ¿no? Entonces el crecimiento claramente va a ser más del hombre que de la mujer. Es algo que se va dando, es como algo que se retroalimenta. Entonces, ¿qué termina pasando? Siempre terminan ganando más dinero los hombres que las mujeres, en líneas generales. Yo digo siempre, pero es en líneas generales. Luego dice violencia contra la libertad reproductiva, que apunta no tanto a la cantidad de embarazo. Bueno, y la que viene, violencia obstétrica, vienen un poco a cuento del tema de la legalización, de la lucha por la legalización del aborto. Pero la violencia contra la libertad reproductiva, es decir, cuántos hijos se quiere tener. En realidad, acá también está apuntando mucho, no tanto a la cuestión dentro de los sistemas de salud, sino de que nadie me puede poner un arma en la cabeza y decir que quiero que quede embarazada y tenga hijos si no quiero. En caso de, pensando en términos privados, ¿no? También un poco, si el hombre quiere, bueno, yo puedo decidir no tenerlo. Ahora el problema es que esta ley perfectamente podría ser el aborto legal por este punto. Sin embargo, la lectura que por lo menos hay hoy por hoy, al ser el aborto no ser legal, habla del paso previo a quedar embarazada, sino que uno pueda decir no quiero, entonces no usar, no quedar embarazada. Pero una vez que se está embarazada se ve que no se puede decidir. Con lo cual no estoy a favor, lo quiero aclarar, yo estoy totalmente a favor de la legalización del aborto, como así también de que haya educación sexual, la cual incluye pensar la cuestión de género de manera transversal y la cuestión de la educación sexual y también la cuestión de las niñas desde otra perspectiva. Que permite prevenir un montón de situaciones de abusos y también de evitar embarazos no deseados. Pero bueno, ahí está la libertad contra la libertad reproductiva, que es eso, y que si alguien quiere tener 255 chicos, hijes, los tenga, y que nadie le va a poder venir a decir ya tenés muchos hijes, no tengas más, tema de esa persona. Y la violencia obstétrica, que antes la nombrábamos, que es la violencia que sufren las mujeres que se encuentran en una situación de suma vulnerabilidad en el momento en que están en manos de otra persona, como en toda cirugía, ¿no? Y como en toda cirugía, digo, como en toda situación médica, uno depende completamente del otro que está enfrente. Pensé cirugía, pero no tanto cirugía. ¿Por qué? Es interesante. Pensé cirugía porque la cantidad de cesáreas que hay en el país cuando hay muchas mujeres que no quieren es más rápido. No dejan decidir a las mujeres qué es lo que ellas quieren. Si quieren que sea cesárea, si quieren que sea parto natural, si es esto o lo otro. Son muy pocas veces, está fundamentado en cuestiones médicas. La mayoría de las veces lo decían los médicos como los médicos o las médicas, en su mayoría médicos, por cómo ellos piensan que es cómo a ellos les queda más cómodo, básicamente. Entonces un poco lo que se está empezando a cuestionar es esto, ¿no? En lugar de objeto de no poder decidir de la mujer, cuestiones como algo como
cómo va a ser la cuestión reproductiva, el trato que van a tener, un poco esto que nombraba antes, si vos abriste las piernas, ahora no te quejes por el parto, ¿no? Son todas cuestiones que también se juega una cuestión de clase, o mujeres que llegan con pérdidas y que rápidamente se sanciona que hicieron un aborto y que como se hizo en la clandestinidad, el trato es terriblemente deshumanizado y las tratan como si fuesen basura, ¿no? Lo cual es terrible. Se hayan hecho un aborto de manera clandestina o no, de cualquier modo es tremendo. Y un poco apunta a eso. En ese punto, en el tema ese del aborto, ahí sí creo que se mezcla la violencia obstétrica con la violencia contra la libertad reproductiva, ¿no? Una persona no quiere ser madre, queda embarazada por el motivo que sea, y la mujer no desea ser madre y no está pudiendo ejercer su derecho a decidir con su libertad reproductiva. Ese inciso no se está respetando. Mínimamente. Después podemos discutir la cuestión de si es qué es o no, si ya es una vida, no es una vida, esto, lo otro. ¿Qué es lo que se discute hoy en día? Me parece que no tiene mucha, que es meter una cuestión más religiosa, algo que a un montón de gente que no lo tiene o que puede serlo y que en este punto no le interesa. Pero lo que sí sabemos es que en el aborto, al ser clandestino, este inciso de la ley no se está respetando. Eso es algo de lo que tenemos que partir. Y por último es la violencia mediática contra las mujeres. La violencia mediática contra las mujeres, apunta a todos, tiene mucho que ver con estos estereotipos que se difunden, ubicando a las mujeres en estos lugares que vine mencionando. Entonces, tanto sea en estos casos donde desde una mirada buena tratan de decir una noticia, como son los asesinatos, digo una mirada buena, ya que decir no queremos hablar mal pero ya el pero anuló lo anterior y se termina hablando mucho de la vida de esa mujer, en algunos casos adolescentes, en otros no, y cuestionando sus elecciones como si eso tuviese importancia, ¿no? Y la importancia no fuese el hecho de que se la mató, que hubo un hombre que se le ocurrió matar a una mujer, ¿sí? Y que lo llevó a cabo, se le ocurrió y lo llevó a cabo, no solo se le ocurrió. Por otro lado, cuestiones estereotipadas en relación a las publicidades. Sabemos que el color rosa, por ejemplo, en los juguetes de las niñas en los juguetes de las niñas, ya lo dije, que está dirigido a una población que es de mujeres y niñas, ¿no? De niñas, no de mujeres y niñas, de niñas, vale no sé cuánto por ciento más. Por otro lado también, ¿y qué son estos juguetes? Son en rosa, son la cocinita, son la planchita, el escobillón y todas las cuestiones para hacer las tareas domésticas. Y a los varones son médicos, son bomberos, salvan vidas, ¿no? Y la mujer está cocinando, esperando a quien salva la vida. Un poco la lectura general es esa. Pero y se empezó a cuestionar eso, ¿no? Y un poco apuntar esto a la ley, digamos, que los nenes también puedan jugar. Es más difícil generar desde el marketing, ¿no? Pero se está apuntando a eso desde la educación sexual integral, se trata de apuntar a eso también. Que un nene juegue con un bebé, no juega a ser mamá, no, juega a ejercer su paternidad, a ser papá. Que juega a cocinar, porque ve a los adultos de la casa cocinar y va a jugar a cocinar. Que un niño varón, digo, ¿no? Que
una nena puede jugar a ser médica y puede jugar a ser astronauta, no solamente. Y no tiene que ser un juego azul para varón. Y si lo ves, que sea azul no significa que es para varón. Que es rosa no significa que sea para nena, ¿no? Pero empezar a armar eso. En relación a esto, las publicidades y el marketing que se hace apunta mucho a esto. Y también a determinados estereotipos. Por ejemplo, las publicidades de toallitas femeninas. Parece ser que para indisponerse, para tener la menstruación, no indisponerse, para tener la menstruación, el periodo, solamente le sucede a las mujeres de entre adolescentes hasta los 30 años y con modelos. Y hasta hace un tiempo el color de la menstruación era azul. Digo, hay algo en relación a todo esto que genera incomodidad, ¿no? Entonces no, y digamos, si son todas mujeres bellísimas las que se indisponen, no, las mujeres son mujeres y hay de todo tipo, no responden a este estereotipo ideal de belleza al cual constantemente el marketing incita a intentar alcanzar y responder. ¿Qué más? Bueno, lo Tinelli con todas las polleritas y las mujeres bailando, que no importa cómo bailan, sino que cuán desnudas están y cuánto están mostrando su cuerpo. También el lugar de la mujer ahí queda como en el lugar de un objeto, no queda en el lugar de bailarina. ¿Sí? No está importando si baila bien o no, aunque también importe lo que se está mostrando, ese es el lugar que ocupa la mujer. Así que bueno, un poco sí, esto es en líneas generales, los tipos de violencias y las modalidades en que se llevan a cabo. Y vamos a cerrar acá para poder seguir trabajando en el próximo video otras cositas.